Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, no le das gracias a Dios. El Señor siempre es bueno, su palabra nos sigue llenando, nos sigue guiando, nos sigue transformando su palabra. Y por medio de ella podemos encontrar las buenas nuevas. Y hemos estado hablando a través de estas buenas nuevas que todos necesitamos, porque en realidad todo son malas noticias. Todo, inclusive nosotros podría decirse que somos malas noticias porque tenemos la tendencia a hacer lo malo, tenemos esa tendencia a correr hacia lo malo. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo y por medio de Él somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Solamente a Él sea la gloria, sea toda la honra, porque Él se merece todo eso, porque por medio de Él hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido santificados por medio de su palabra. Vamos día con día y renovando nuestro entendimiento. Dejamos de ser lo que éramos antes, porque gracias a Él y su sacrificio en la cruz del Calvario somos no hechos nuevos, somos nuevas criaturas y damos gloria a Dios. El poder del Evangelio, la verdad es que el poder del Evangelio nos transforma, nos cambia. Y hemos tenido esta serie a través de 3 semanas, esta es la 4ª semana y yo creo que esta sería la última parte de la serie si es que el Señor decide otra cosa, pero la verdad es que, ¿qué más te puedo decir? La palabra de Dios es la que nos confronta día con día. Cuando se expone la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser tocados por medio del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es como el viento que viene y va y no sabemos a dónde, ni de dónde viene, ni a dónde va. Y así es la palabra de Dios. Cuando se entrega, cuando se escucha, algo tiene que estar vibrando en nuestro corazón. Y es por medio de la palabra de Dios, es por medio del Espíritu Santo que escuchamos, porque estamos muertos o estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero el Espíritu Santo es el que nos vivifica cuando escuchamos todo lo que el Señor Jesús hizo, todas las buenas nuevas. Y la verdad es que tenemos que ser tocados y transformados. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, para poder escucharla, poder ser testigos, Señor, poder estar ahí, Señor, y llevarnos y transportarnos a ese momento en el cual tú estás hablando tu palabra, poder nosotros entender, aprender, corregir, y tú nos redarguyes, Señor, para poder ser instrumentos de justicia para ti, Señor. Todos nuestros miembros sean usados. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que uses esta palabra, Señor, para que podamos ser transformados y renovados y poderla aplicar en nuestro corazón y guardarla, porque tú nos has pedido que guardemos ante toda cosa nuestro corazón. Es un tesoro, Señor, en el cual tú siempre estás hablando, tú siempre estás tratando con Él, tú habitas en Él, tú buscas hombres y mujeres que tengan un corazón como el tuyo, Señor, y te podamos servir en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia. Es un privilegio para nosotros llevarte la palabra de Dios. Y la verdad es que nos quedamos la semana pasada en Romanos 3. Y si tú no has leído la carta a los Romanos, yo te invito a que leas toda la carta a los Romanos. Ese es mi libro favorito. Si tú me preguntaras cuál es mi libro favorito de la palabra de Dios, es el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos nos habla y nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que hay pecado en nuestra vida, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y derramando toda su sangre, hemos sido comprados, hemos sido redimidos. La verdad es que el Señor sigue hablando en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Damos gracias a Dios. El Señor trata con nosotros, nos muestra cómo estábamos antes y cómo ahora somos diferentes en Cristo Jesús. Y yo te invito a que leas toda la carta. Va a explotar tu mente si tú lees la carta de los Romanos y empiezas a entender lo que antes éramos y lo que somos ahora en Cristo.
Pero es importantísimo que nosotros encontremos qué hay para nosotros en la palabra de Dios. Recuerda que las promesas ya están dadas para ti y para mí. Pero tenemos que ir a conocer cuáles son las promesas que Dios nos ha dado. Recuerda que Dios ya venció, Jesús venció. Y nosotros podemos vencer si conocemos la manera en cómo podemos vencer. Damos gracias a Dios. En ella, recuerda que es un manual perfecto. Recuerda que es una guía en la cual nosotros podemos llenarnos, poder encontrar el camino, poder saber cómo vencer. El versículo 24 de Romanos 3 nos habla y nos dice exactamente cómo nosotros vamos a obtener nuestra salvación, cómo nosotros por medio de Jesús, por medio de Dios podemos obtener la justicia que es por medio de la fe. La fe en creer en Cristo. Y únicamente por medio de Cristo Jesús vamos a obtener salvación. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que ir y llenar y entendernos qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo vimos la semana pasada exactamente, con lujo de detalle estuvimos hablando. Quizá me quedé corto, porque el Señor sufrió y se entregó a sí mismo por ti y por mí. El versículo 22 y 23 nos habla y nos dice que tenemos que ser justos. Pero para que una persona sea justa, básicamente tiene que estar bien para con Dios. Tienes que ser amigo de Dios para que tú puedas estar bien. Y en tus propias fuerzas jamás vas a poder hacerlo. Jamás puedes ser tú justo delante de Dios. Es imposible. Solamente por medio de Jesús podemos ser capaces. Y Dios ya lo entregó. Envió a su Hijo unigénito para que nosotros creamos en Él. Y si tú crees en Él, vas a obtener vida eterna. Y si no crees en Él, vas a ser condenado. El Señor quiere que nosotros creamos en Él. Y por eso dejó este manual, para que encontremos desde Génesis a Apocalipsis. Yo siempre te he dicho eso. En Génesis 1 encontramos a Dios, encontramos a Jesús, encontramos al Espíritu Santo, encontramos al Padre. Damos gloria a Dios. Y al final vemos lo mismo. Hasta Apocalipsis podemos ver. Si tú quieres leer la Biblia desde el principio, tu idea principal, tu enfoque principal es buscar a Jesús en medio de todo. Vas a encontrar qué preciosa es la palabra de Dios. Cada autor de cada libro veía a Jesús a lo largo. Damos gloria a Dios. Nosotros, por nuestra imperfección, no merecíamos la vida eterna. Éramos seres imperfectos desde Adán hasta nuestros días. El pecado reinó. Pero gracias a Jesús, gracias a Él, podemos tener acceso al Padre. Dios proveyó el camino. Y recuerda que Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Y nosotros podemos llegar a Él. Y la pregunta que te tienes que hacer tú el día de hoy: ¿soy justo? ¿Merezco yo ir al cielo? ¿Merezco la vida eterna? ¿O merezco una vida eterna en el infierno? Pagar por lo que yo he hecho. Y la verdad es que tenemos que estar pensando en todo esto. ¿Qué haces tú? Veíamos la semana pasada que bajo la ley de Dios se requiere la justicia del hombre. ¿Qué significa esto? Que bajo la ley tus obras eran las que contaban. Y nadie puede lograr la perfección bajo la ley. La ley solamente nos muestra qué tan imperfectos somos tú y yo. Pero por medio de Jesús, bajo la gracia de Él, Él provee la justicia para nosotros. Es por medio de Jesús que nosotros somos justificados. Damos gracias a Dios. Porque imagínate que estuviéramos nosotros en nuestras propias obras tratando de llegar a ser lo que Dios demanda de nosotros, que es ser perfectos. Nadie puede llegar al Padre estando bajo pecado. Y gracias a Cristo Jesús que Él pagó por nosotros. Esa es la justicia que Dios quiere de nosotros. Y Él envió a su Hijo. Se convirtió en hombre. Pisó esta tierra. Caminó con nosotros.
Y no con nosotros, porque nosotros no estábamos ahí, pero somos bienaventurados porque creemos. Y Él pensó en nosotros. Y si pensó en nosotros, quiere decir que estuvimos con Él. Y damos gloria a Dios, porque pensó en ti y en mí, para este preciso momento en el cual estamos escuchando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos convence. Nos convence porque escuchamos lo que Él hizo por nosotros. Y es por fe. Es por creer en su sacrificio. Él provee. Dios está proveyendo para nosotros la salvación. Y muchas veces en nuestro entendimiento decimos no hay Dios. Porque nos creemos más que Dios inclusive. Creemos ser dioses. Porque nosotros estamos dejando a Dios fuera de la ecuación y nos ponemos como Dios en nuestro egoísmo. Y pensamos que todo está girando en torno a nosotros. Y no es así. Solamente sal de tu casa y vas a ver lo que el mundo ofrece. Vas a ver todo lo que hay. Dentro de tu hogar está tu familia, está tu cónyuge, están tus hijos. Y tú tienes que ser diferente delante de ellos. La justicia de Dios no es conseguida por nuestras obras. Jamás la vas a obtener por tus obras. Es por medio de creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Es la única manera. Romanos 3:22. Mira lo que nos dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que no vamos a obtener justicia de Dios si no creemos en Cristo. Porque Él lo envió por nosotros. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona en este planeta que no tenga pecado. Si tú dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso. Todos hemos pecado, todos la hemos regado. En lo más mínimo que tú consideres que no es pecado, una mentira blanca, si tú dices que no es pecado, te estás mintiendo a ti mismo. Es una mentira. Para Dios es lo mismo mentir que robar que matar. Es lo mismo para Dios. Sigue siendo pecado. Y por culpa de ese pecado vas a ir directo al infierno. Pero el Señor envió a su Hijo por nosotros y creemos en Él. Mira otra traducción, dice, Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo declara justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. Es una traducción diferente nada más. Pero al final de cuentas es el mismo enfoque, es lo mismo, nos lleva hacia el mismo punto que todos hemos pecado. Y estamos fuera de la presencia de Dios, somos destituidos, ya no podemos accesar. La justicia de Dios se obtiene por fe en Cristo Jesús, no por medio de las obras, no por medio de lo que tú y yo estemos haciendo. Es imposible que nosotros podamos obtener la entrada al Padre sin Cristo Jesús. Recuerda, solamente es por medio de Jesús. Él es el camino, Él es el conducto, Él es la guía, Él es el que nos va a llevar directo al Padre. Mira lo que dice el Señor Jesús con respecto a esto en Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y te voy a poner en el contexto. Acaba de pasar esto de la alimentación de los 5,000. Jesús ha dado una plática por días. La gente tiene hambre. 5,000 personas sin contar niños y mujeres. O sea que probablemente fueron muchísimo más que eso. Y los acaba de alimentar. Y luego después vemos que Jesús está esperando del otro lado. Y los discípulos están en la barca. Y está la tormenta. Y en eso Jesús viene hacia los discípulos. Y ellos se asustan. Y es cuando vemos la fe de Pedro. Creyendo en el Señor Jesús. Caminando sobre el agua. Damos gloria a Dios. Solamente piensa ese momento en el cual la fe de Pedro, creyendo en el Señor Jesús, lo hizo caminar sobre el agua, caminando hacia Él, porque Jesús ya había caminado. Y damos gloria a Dios. Y después vemos estas preguntas.
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? El pueblo de Israel siempre estaba demandando señal, siempre querían ver. Eran por vista y no por fe. Siempre querían ver cosas. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿No le das gloria a Dios? El que vive, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. ¿No le das gloria a Dios? Todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna. Y sí, vamos a morir probablemente, pero nos resucitará en el día postrero. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esa es la bendita y gloriosa esperanza que tenemos todos los que hemos creído en Él. Que nos resucitará, que vendrá con voz de mando y nos levantará y redimirá estos cuerpos mortales que cada día se deterioran. Damos gloria a Dios. Tenemos una redención de nuestra alma, pero falta la redención de nuestros cuerpos y va a suceder en el día postrero. Esa es la importancia nosotros que tenemos de la justicia de Dios. Es por creer en Jesús, es por creer. No hay nada que yo pueda hacer. Que yo pueda hacer en realidad. ¿Qué te puedo decir? Dar dinero a los pobres no me va a dar la vida eterna. Lo más importante es creer en Jesús. Y después vienen las obras. Y después nos van a conocer por el fruto. Pero antes sucede la justificación de nuestra alma. Y obtenemos la vida eterna. Y esto nos lleva al versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra justificados es la palabra diakoio. Dia-ka-o-i-o-o. Diakoio. Que significa justificado, significa justo, significa inocente, libre, vindicado. Poner a alguien en la correcta relación con alguien más. Estar en una correcta relación con Dios. Estar en una correcta relación moral y legal. Es una relación directa con Dios. Antes éramos injustos. No teníamos acceso al Padre. Pero por medio de Cristo Jesús, ahora tenemos esa relación. Ahora somos amigos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios y no criaturas de Dios. ¿No le das la gloria a Dios? Ahora eres hijo de Dios. Y es de manera gratuita. Esta palabra gratuita, gratis, gratuitamente es la palabra dorean, que significa gratis, libre de cargo, sin pago alguno, sin costo alguno, sin causa alguna. O sea que no hay nada que tú puedas hacer
Ir a recorrer la villa de rodillas no te va a dar acceso al Padre. Es gratis. El Señor ya lo dio para nosotros. Esa es la promesa que Dios nos dio. Por eso es importante ir a la palabra de Dios y saber las promesas que ya tenemos. Saber que Dios envió a su Hijo. Y es suficiente. La palabra gratuitamente. El Señor también la aplicó en Juan 15:25. Mira cómo lo aplica el Señor Jesús. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es la misma palabra. Diácono. Deorean. Es la misma palabra. Gratis. O sea que lo aborrecieron gratuitamente. El Señor se entregó por nosotros. Damos gloria a Dios. Quiere decir que sin motivo, sin base alguna, sin nada, somos justificados. Pablo nos está tratando de decir que siendo justificados sin causa alguna, es la manera en que Cristo se entregó por nosotros, derramando toda su sangre. No es que Dios haya dicho, ay, qué tan, esta gente está sufriendo, les voy a dar. No, no es así. Él lo hizo por amor a nosotros. Entregó a su Hijo por nosotros. Recuerda, no hay gente buena en este mundo. Ni uno solo, dice el Señor Jesús. No hay nadie bueno. Y tenemos que entender que sin causa alguna, sin merecerlo, el Señor se entregó por nosotros. Y eso se llama gracia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia significa charis en griego, que significa un favor, es una bendición o es una bondad, es un don de Dios. La gracia es un regalo que no nos merecíamos tú y yo. En realidad merecíamos pagar, porque la paga del pecado es muerte y merecíamos pagar. Mas en medio de su misericordia, Él envía su gracia. Porque recuerda, misericordia es algo que tú te mereces, pero Dios no te lo da. Esa es la misericordia de Dios. Pero ahora tenemos la gracia del otro lado, que tú te merecías algo, pero Dios en su infinita gracia no te lo está dando. Damos gracias a Dios. Tú merecías algo. Merecías pagar. Pero Él nos da y nos concede en medio de su voluntad, que es agradable y perfecta. La gracia de Dios nos elige. Ahorita te está eligiendo a ti. Esta palabra es el Espíritu Santo tratando con tu vida. Porque merecíamos pagar por el pecado que tenemos. Por el pecado que teníamos merecíamos pagar. ¿Por qué? Porque éramos indignos. Y el Señor quiere que nosotros seamos redimidos por medio de Jesús. Esta palabra redención es la palabra apoliotorisis. Es interesante esta palabra, que significa redimir, es remisión, es rescate, efectuada por la liberación de algo que teníamos nosotros que pagar. Recuerda que nosotros estamos secuestrados por el pecado. Le pertenecíamos al enemigo, que es el Dios de este siglo, pero ahora no. Ahora Cristo Jesús pagó por nosotros. La redención siempre está ligada a la gracia de Dios. Es la razón por la cual Dios nos salva el día de hoy. Por medio de Cristo Jesús que nos redimió. Recuerda que nos compró. Es el precio que Él pagó por nuestras vidas. Su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Es la que da acceso al Padre. Creer que Jesús murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. Damos gracias a Dios. La justificación nos es dada por medio de la fe. ¿No le das gloria a Dios? Si tú hoy te paras frente al espejo y te empiezas a examinar tú mismo, lo primero que vas a ver es el reflejo de tu persona. Pero tú te empiezas a examinar y empiezas a decir, bueno, pues es que tengo este pelo así, ya se me está cayendo, tengo más arrugas,
o estoy joven, estoy guapo, estoy hermosa, lo que sea, como tú quieras, ¿verdad? Como tú te estés viendo al espejo. Es que soy chaparrito, es que estoy más gordito, como tú te veas al espejo. Pero si tú empiezas a ver adentro de ti y empiezas a analizar tus ojos y empiezas a ver, porque el reflejo del alma son tus ojos, es la luz que tú reflejas. Y si tú empiezas a ver lo que hay dentro de ti y empiezas a analizarte detalladamente lo que has vivido a través de tu vida, empiezas a analizar tus pensamientos, empiezas a analizar tu corazón, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar detrás de todo ello? Probablemente encuentres algo que te haya pasado, algo que tú has hecho, cosas malas, cosas buenas, obviamente, pero al final de cuentas, algo que tú hayas hecho malo va a opacar a lo bueno. Lamentablemente así es. Y Dios, siendo justo, tú tienes que pagar por lo que tú has hecho. ¿Quién te puede salvar de eso? ¿Quién te va a rescatar de ello? Empieza a pensar en eso. Porque si tú tienes que pagar por el lápiz que te robaste, por los $100 que te robaste, por la mentira que dijiste para salvarte de tu trabajo, por ejemplo. Un día que no quisiste ir a trabajar y contaste una mentira. Por algo que guardaste en tu corazón, que entró en tus ojos y lo guardaste en tu corazón, ya te es contado por adulterio. El Señor Jesús nos expande la palabra de Dios, nos expande la ley. Y eso no va a opacar que tú des millones de dólares a los pobres. Eso no va a opacar que empieces a servir en un lugar, que tú empieces a recorrer las calles, que tú empieces a hacer algo diferente, porque probablemente hoy te portaste muy bien y no fallaste ninguna vez. Pero ¿qué tal el día de mañana? ¿O qué tal el día de ayer? El insulto hacia tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, el maltrato. Quizá, como te digo, robaste algo, mentiste en algo. Tenemos que analizar todas esas cosas. ¿Quién te va a salvar? Porque tienes que pagar. Damos gracias a Dios. Si tú robas un lápiz, robar te hace un ladrón. Si tú echaste una mentira, te hace un mentiroso. Si tú codiciaste en tu corazón a una persona, ya te hace un adúltero. No sé si recuerdas este dicho: el que ha matado a un perro una vez, ya le llaman mataperros. Pues es prácticamente lo mismo. Y tienes todos esos cargos que están puestos en ti. Pero ¿quién te va a quitar todas esas cosas? Solamente Cristo Jesús, que pagó por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Recuerda que la palabra de Dios dice que los va a tomar todos y los va a echar al fondo del mar para nunca jamás sacarlos. Y ha pagado por cada uno de ellos. Pero solamente si tú crees en Él. No hay obras que te puedan salvar de lo que tú te mereces. 0 obras. Porque muchas veces nos podemos jactar de que somos lo mejor, de que yo soy el mejor donador, de que soy el mejor ayudador, de que soy una persona buena. Pero mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. Filipenses 3:4. Aunque yo también de qué confiar en la carne. Dice Pablo, él tiene de qué confiar porque él se siente que es una persona íntegra, que él ha sido bueno. Pero mira lo que dice después: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que Pablo nos está diciendo que él era de lo mejor, y era la persona que aplicaba la ley y que él seguía la ley. Pero mira lo que dice en el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que Pablo nos está diciendo que de nada sirve lo que él era antes,
porque ahora en Cristo Jesús es suficiente. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y damos gracias a Dios porque nos muestra que todo lo que hemos hecho antes de creer en Cristo Jesús es basura. Las obras que tú has hecho no sirven de nada, no te podían salvar, no podías tú hacer nada. Íbamos a ir directo a pagar por nuestros pecados, pero ahora en Cristo Jesús es diferente. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿No le das gloria a Dios? De nada nos sirve si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. De nada me sirve ir a tocar puertas si Cristo no está en mi vida. De nada me sirve ir a ayudar a mí. Le ayuda a los demás, claro que sí. Pero de nada me sirve a mí, no me va a sacar. Si Cristo no está en mi vida, no me va a sacar de ningún lugar. Prácticamente voy directo a una eternidad de fuego, porque la paga del pecado es muerte. Cuando hemos creído con todo nuestro corazón en Cristo, cuando tenemos fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Dios en su infinito amor envió a su único Hijo para que creyéramos en Él. Y si creemos en Él, tenemos la vida eterna. Lo ves en Juan 3:16. Si tú crees en su Hijo, dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si tú crees en Jesús, si no has creído en Jesús, estás muerto en pecado, en tus delitos y pecados. Pero si tú crees, vamos a obtener vida en Cristo. Así que no importa lo que has hecho, no importa lo que has hecho en tu pasado, por la misericordia de Dios, sigues con vida y no le das gracias a Dios. Pero ahora, Dios te está dando la oportunidad. En medio de su gracia, su palabra te está alcanzando y te está llenando para que tú puedas tener una eternidad en el cielo y no la tengas en el infierno. Porque recuerda que tenemos un acusador y siempre está acusándonos por las cosas que hemos hecho. Pero en Cristo Jesús, todas esas cosas que hicimos en el pasado ya no son más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Solamente por medio de creer en Jesús. Y si tú crees conforme a la palabra de Dios, si tú crees conforme a las buenas nuevas, si tú crees en el Evangelio, mira lo que dice. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora si tú crees lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu corazón es tan importante que con tu corazón tú estás creyendo, no es con tu mente, sino con tu corazón. Así que si tú quieres confesar el día de hoy que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, créelo con tu corazón.
Y que no sea de dientes para afuera, sino que sea todo tu ser el que está creyendo, que es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo tu ser. Creer con todo tu corazón. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de creer en Cristo Jesús somos salvos. Recuerda, Dios ya envió a su Hijo gratuitamente por nosotros. Tú no tienes que pagar. Él ya lo envió. Ahora creer en Él es lo que sigue. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Cero obras. No hay nada que tú puedas hacer que te pueda dar la salvación. Solamente es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por medio de esa fe somos justificados. La gracia de Dios es un infinito amor. Es infinito el amor que Dios tiene. Y la vamos a regar, nos vamos a equivocar, pero su amor es tan infinito que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para pagar por lo que vas a hacer hoy, por lo que vas a hacer mañana, por lo que vas a hacer consecutivamente. Porque la obra que el Señor ha comenzado en nuestras vidas la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Significa que no somos perfectos y nos vamos a equivocar. Damos gracias a Dios. Tenemos nosotros que trabajar y trabajar y trabajar. Pero el trabajar no nos va a conseguir la salvación. Mira lo que dice el apóstol Pedro cuando estaba en el concilio. Y mira lo que dice esto precioso. Dice en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación. O sea que ya nos descartamos automáticamente. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tú no puedes salvar a tu cónyuge, tú no puedes salvar a tus hijos. Mucho menos te puedes salvar tú. Pero mira lo que dice. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es por medio de Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder por medio de su sangre y redimirnos. Es Jesús. Ya para terminar, solo quiero invitarte a que leas la palabra de Dios. A que te llenes de la palabra de Dios. Ese debe ser tu fundamento. Que tú vayas a la palabra de Dios para que puedas tú conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Cuáles son las promesas que tiene Dios para ti. Y que puedas vencer en momentos de la necesidad. Tú vas a poderte llenar de la palabra de Dios. Y si tú vas a la palabra de Dios vas a obtener la sabiduría. Recuerda, Santiago dice, si tú tienes escasez de sabiduría, pídesela a Dios. Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas a través de la palabra de Dios para que la puedas aplicar a tu vida. Nos dice 2 Timoteo, para que tú puedas ser enseñado, para que tú puedas ser redarguido, para que tú puedas ser corregido y para que seas tú instruido en justicia. Para que tú vayas camino a la perfección, seas usado por Dios. La palabra de Dios va a ser útil para que tú puedas escuchar al Espíritu Santo. Porque cuando venga el enemigo, puedas tú poder saber discernir entre el bien y el mal. Si tú no tienes la palabra de Dios, vas a escuchar una voz en medio de ti. ¿Y quién va a ser si no sabes tú discernir? La palabra de Dios te va a ayudar a discernir. Es el Espíritu Santo quien está tratando con tu vida y te está diciendo, eso no está bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya te ha mostrado, ya te ha enseñado. Recuerda que el enemigo es un mentiroso. Mintió desde el principio. La palabra de Dios va a obrar en tu vida. Lee la palabra de Dios para que tú puedas ser transformado de gloria en gloria. La palabra de Dios que transforma tu entendimiento. Dejas de ser lo que fuiste el día de ayer, lo que fuiste hace un mes, lo que fuiste años atrás. La palabra de Dios te va transformando día con día. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, escucha bien esto, antes no puede suceder.
No va a suceder jamás. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No le das gracias a Dios. Solamente el Señor hace eso en nuestras vidas. Pero solamente es cuando nosotros hemos creído en la obra redentora del Señor Jesucristo. En todo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando al tercer día entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre con poder. Damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú la has dejado para nosotros, para poder nosotros ser transformados y ver tu cara, Señor, ver tu rostro en ella. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Ese es uno de tus atributos, Señor, de tus características, de tu carácter, Señor, de lo que tú eres. Te damos gracias, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, pueda ser recibida, Señor. Y que podamos ser transformados, Señor. Podamos ser convertidos y ser diferentes, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.